¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Estamos aquí, David y yo en la mesa. What's up? Esta es una nueva sección. Esperemos que les guste mucho. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy en boga, muy coyuntural. Muy coyuntural y que, bueno, debo decir que nos lo sugirió, o bueno, más bien nos pidió hablar al respecto mi compa Ismael. Es un colega de sociología. Y pues bueno, el tema de hoy es... El virus comunista. No, vamos a hablar de los libros de la SEP. De los nuevos libros de la SEP. De los nuevos libros de la SEP. Aunque creo que es necesario recordar nuestros libros de la SEP. Uh-huh. Es decir, si se habla de un libro de la SEP, tendrías que hablar de todos, dude. De los anteriores. Uh-huh. Sí, para tener como una referencia de comparación, ¿no? Exacto. Antes de entrar al tema y tal, sí quiero decir que vamos a ir diciendo cosas que nos gustaron un poquito y cosas que no nos gustaron, y vamos a hacer una crítica tanto de las ideologías que critican al libro como las ideologías que están en el libro. Esto no es tendencioso ni nada. Yo personalmente, porque esto está muy apegado a la política y yo no pertenezco a ningún campo político, no voté por nadie, no sigo a nadie, entonces sí es importante dejar claro que no estamos ni a favor ni en contra, y ya no nos tocaron estos libros, pero sí buscamos como que se sepa lo que se tiene que saber, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. O sea, aquí no se trata de irnos hacia un punto, hacia un bando o algo similar, sino más bien tratamos de desmenuzar cada uno de los argumentos o cosas que se han mencionado en el espacio público, y pues a partir de eso ir como creando ideas o reflexiones al respecto. Sí, siempre desde lo que hemos estudiado y nuestra experiencia y lo que revisamos del texto, ¿no? Solo para que no vaya a parecer que vamos. Si creen que estamos muy de un lado, luego vamos a llegar al otro, así que espérense tantito. Sí. Wait for it. Pues bueno, vamos a empezar. Yo quisiera iniciar contextualizando un poquito. Yale. Creo que es importante mencionar que no es un problema nuevo, es un problema que ya lleva un poco de tiempo. De hecho, si no mal recuerdo, creo que en marzo, por ahí, se empezaron a dar estos amparos por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil, específicamente la Unión Nacional de Padres de Familia pidió un amparo, y de hecho creo que sí lo ganó, para parar la distribución de estos nuevos libros, debido a que no se hizo pues un debido proceso, por así decirlo. O sea, no se llevó como esta consulta con organizaciones de la sociedad civil, con docentes. O sea, no hubo como este proceso justamente de deliberación y consulta hacia grupos sociales. Uh-huh. Y esto es importante porque sí es algo que se menciona específicamente en la Ley General de Educación. Entonces, pues de alguna manera sí se puede hablar que sí hubo una violación en ese sentido. Y bueno, justo ellos dicen que surgió este nuevo modelo, porque pues tal cual es un nuevo modelo educativo, uh-huh, pues de manera unilateral y de bote pronto. O sea, que sí fue como que muy, de pronto metemos estos libros y metemos este modelo educativo nuevo. Uh-huh. Y vamos a dominar el mundo. Bueno, inserte imagen de Pinky Cerebro. Tratar de conquistar al mundo. Sí, eso es lo que mencionan ellos. Uh-huh. Y por otro lado está AMLO, que menciona que pues todo va viento en popa, que todo va según los planes, que todo va a salir bien, que sí hay ciertos amparos ahí obstruyendo un poco, pero que todo va a salir bien. Y que el 28 de agosto, que es el día que ya inicia el nuevo año escolar, pues van a estar ahí estos libros públicos. Sí, que la neta, o sea, la gente tiene todo el derecho a opinar, ¿no? De cómo van a ser estos libros. Y antes de que sigamos con esto, es importante decir que nos pasamos un ratote leyendo estos libros para saber cuáles eran las quejas, vimos lo que estaban opinando y revisamos esas partes. Y se entiende que la gente diga esta cosa de, bueno, pero hay que ver cómo están educando a nuestros hijos, ¿no? Se entiende. Ahora, falta ver cuándo, que es una cosa que también criticamos mucho, cuándo sí se está pegando a todo
Digamos, cuando sí se está viendo todos los procesos y cuando nomás estamos repitiendo lo que nos dice alguien, ¿no? Ujú. O sea, es decir, cuando en realidad vamos, investigamos y revisamos qué es lo que están viendo los niños y cuando decidimos que alguien nos diga qué decir al respecto, ¿no? Que eso es un poco el problemilla. Y todo esto yo no me había enterado, la verdad, hasta que salió lo del virus comunista. Hashtag Hashtag. virus comunista. Y lo que me asustó más fue esto de con los niños, no. Con Porque los sabrás niños. que los gringos tienen esto, ¿no? De con los niños no, cuando se refiere como a la comunidad trans. Entonces es como están usando la misma frase de un movimiento muy reaccionario de Estados Unidos, lo cual está bien extraño, ¿no? Entonces cuando dices con los niños no, yo de volada dije, a ver, ¿qué pasó, güey? Sí, no, y de hecho este hashtag de con los niños, ¿no? Ajá. También es utilizado en las campañas de Vox, del PIN parental, que pues justamente busca eso, ¿no? O sea, como evitar la educación sexual, bueno, no evitar, sino más bien decidir que sí se enseña y que no se enseña en la educación sexual a los niños en las escuelas, eliminando principalmente aquellos temas que sean moralmente, según ellos, moralmente comprometedores. Órale. Pero pues sí, o sea, en general no están de acuerdo con que se les enseña a los niños que existen personas transgénero, que existe otro tipo de familia más allá del tradicional. Entonces, pues sí es esa onda. Ajá. Y sí es peligrosa, diría yo. Sí. Sobre todo el uso y la comparación de situaciones. Creo que es un poco que abre esta discusión que hace que, por ejemplo, un hashtag diga, nos haga voltear a ver, ¿no? Nos haga voltear a ver por qué la gente está diciendo estas cosas. Y en ese sentido, estas dos problemáticas que dices, la cuestión de género y la cuestión de la familia, son cosas que sí están en el texto, ¿ok? Entonces yo me fui a buscarle, dude. Y dije, a ver, pero ¿cómo lo están diciendo? Y dicen cosas como, yo he escuchado que la gente, no, ¿cómo en segundo año les dices que hay tal cosa, no? Bueno, hay que preguntarnos, ¿está legalmente establecida esta forma de familia? Algún sector de la población no le gusta. Y yo sigo mucho este consejo, güey. Si no te gusta algo, no lo hagas, güey. ¿No? y se acabó. Tan fácil. No. Pues sí. Y se acabó, dude. ¿No? Sí. Entonces, sí viene de esta parte, entonces me puse a buscar. Y sí te explican las diferentes familias. Ahora, primero que nada, hay cosas que me gustaron de los libros y hay cosas otras que no me parecen correctas. No necesariamente como en lo ideológico, sino como en la distribución. Y ahorita hablaremos si quieres de eso. Forma. Ajá, como pedagógicamente, pero ahorita vamos para allá. Lo que sí es importante decir es que sí están planteando esa información. Pero porque existe. Pero porque existe. Está en la realidad. O sea, creo que esa es una parte importante, ¿no? O sea, sí. O sea, decías, ¿no? Está tipificado por la ley y tal. Yo incluiría esto, ¿no? O sea, más allá de que esté o no, creo que también es importante ver si está en la realidad o no, porque algo que tú mencionas y que me gusta mucho es que el explicar de que existe esta realidad, pues a los niños y a las niñas les da idea de que existe justamente, ¿no? De que está allá afuera. Entonces, cuando se topen con esa realidad, ya no va a ser algo muy complicado de entender, ya va a ser así como, ok, sí, lo vi en mi libro de texto. Yo he visto muchas veces, que lo hemos visto, ¿no? Que hasta es un meme de derechas. Decir, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo que dos hombres tienen un hijo? Ah, ya no tienes que hacerlo, güey. La escuela se lo está explicando. ¿Sí me explico? O sea, además, de verdad, yo leí esas páginas, las leí y están en el libro de segundo grado, me parece. Por si lo quieren checar, lo pueden revisar en internet. Ahí están los libros. Y explica los tipos de familia y te dice cómo son. Y ni siquiera es específico. Debes saber esto. O sea, no dice una pareja homosexual, por ejemplo, que una cosa que le parecería de escándalo a alguien. Dice una pareja que, pues, dice, dos padres del mismo sexo, ¿no? Y lo explican, homoparental o
dicen personas que tienen alguna especie de contrato legal, ¿no? O de unión legal. Uh-huh. No están diciendo nada, güey. O sea, no te están invitando. Sí, güey. no te están invitando. Ahora, no estamos diciendo que todos son vino y rosas con esos libros. Solo en estas partes claro. que, ¿no? No te están invitando, güey, no te están diciendo, no le están diciendo al niño, explora. O sea, le están dando una información que le puede servir para otra cosa que a mí me gusta un poquito de estos libros, que es, pareciera, naturalmente, que entre las cosas que no me gustan, ya llegaremos ahí, pero como que intenta darles esta onda del pensamiento crítico. Uh-huh. ¿Sí? Esta onda de, ok, tú tienes la información y tú haz lo que quieras con ella. Lo que me pareció genial del libro es que después de esta parte de las familias, como que los lees y si eres un papá muy de educación recalcitrante, ¿no? Lo lees inmediatamente y te molestó. Inmediatamente después está la sección de inteligencia emocional para que sepas controlar tus emociones. Hasta parece una provocación, dude. Hasta parece una provocación. Por si te enojó mucho, ¿no? Es como, no puedo. Y luego, inteligencia emocional. Okay, a ver. Okay. No. Claro. Y parecería un truco. Que ahorita vamos a hablar un poco de la distribución de los temas en el libro. Que está medio... Sí es algo que quizá haya que subrayar, ¿no? O sea, estamos de acuerdo con esto. Sí nos parece como muy exagerado las reacciones que hubo respecto al contenido en este tema. Pero sí, o sea, vamos a tratar de ir desmenuzando. No estamos tan de acuerdo con las formas, como dijimos, de muchas cosas, pero, o sea, creo que el ejercicio que estamos haciendo aquí es justamente, pues, no irnos hacia el extremismo que hay como en redes, ¿no? De que, el virus del comunismo. Ajá. Ni tampoco, es el mejor libro de todos, porque no lo es, ¿no? Sí, no lo es. No lo es, sobre todo en el sentido pedagógico. Habrá pedagogos por ahí escuchando y sabrán que no hay una esquematización que a muchos tipos de aprendizaje les funciona, ¿no? Y hay muchas cosas también que el libro te pide que puedes hacer, que requieres de otro material que probablemente no tengas, ¿no? Que necesitas internet, que necesitas un dispositivo celular para leer ¿no? Y dices, bueno, pero las escuelas deberían tenerlo. Pues sí, deberían tenerlo, pero lo cierto es que hay escuelas a los que no llega la luz, a los que no llega el internet y a los que cada semana se mete alguien a robar y se lleva tu proyector y se lleva tu computadora, ¿no? Entonces son esas cosas que como que parecen... Como que alguien que nunca ha estado en un aula de ese tipo no tiene idea, y son pedagogos que han trabajado los libros pero no han trabajado el campo, pareciera. O sea, el campo no han hecho trabajo de campo en las escuelas, pues, ¿no? Y eso pues tú sabrás más. Pero yo nomás tengo una pregunta muy seria y también para ustedes, gente. ¿Es el comunismo? y ustedes saben que yo, los que nos han escuchado, yo no voy para el comunismo, pero tampoco voy para otro lado. Yo critico ambos lados y tal, pero, o sea, vine de rojo, pero no soy rojo, para que no anden pensando. Yo tengo el cabello rojo, pero tampoco tampoco tanto. ¿No? Tanto. Pero ¿es el comunismo un virus? Son estos libros unas máquinas creadoras de niños revolucionarios comunistas. No, la verdad es que no. O sea, la verdad es que sí me da mucha risa ver estos videos de Fuerza Azteca. No sé si los han visto, pero de hecho hubo un trending topic al respecto. Y sí, hay muchos conductores haciendo sus videos al respecto, diciendo que sí, que son libros creadores de niños comunistas y que pues sí es el virus del comunismo, y como decía, usan todos estos hashtags que se vinculan con el PIN parental, y la verdad es que hasta da risa, o sea, sí da risa y un poquito miedo. Y miedo, sí, o sea, a mí me recordó un poco como la Guerra Fría, me sentí así como que un flashback. Bueno, yo no lo viví, ¿no? Pero no. Yo no sabía que sí lo había vivido. Pero bueno, sí, o sea, es muy extraño, de verdad, es como una campaña ahí de desinformación, yo diría. Y es riesgoso, como les decía. Algunos de los puntos que mencionan estos conductores de Fuerza Azteca, que
como les digo, o sea, parece como un guión armado desde la misma empresa, o sea, como esta narrativa de que pues justamente es el virus del comunismo que regresa. Uh-huh. Y sí veo a Salinas Pliego haciendo su discurso y repartiéndoselo a sus trabajadores, pero bueno, en fin. Algunos de los puntos que mencionan es que se hace alusión mucho a palabras como plenaria, como comunidad, uh-huh. Y si es esto, ¿no? De que en la comunidad de tu aula uh-huh. hagan este ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, pero eso no es comunismo, gente. Sí, hay que hablar un poquito de estas palabras. Mencionan mucho el uso de comunidad, ¿no? Mencionan mucho que la comunidad. ¿Y por qué no dicen salón de clases, no? Yo entiendo, si ustedes leen estas... como estos textos que fueron muy criticados de estos libros, ya sean los de presentación del libro, donde se menciona, por ejemplo, a Paulo Freire, o donde se le explica a los profesores cuál es la razón por la cual están haciendo este nuevo método de los libros, les están sugiriendo este nuevo método de enseñanza, es porque quieren partir de la diversidad a la comunidad. Y lo repiten mucho. Y yo sé que esa palabra puede ser muy fuerte, ¿no? Pero, o sea, si ustedes de verdad se pueden a leer el proceso de estos vatos, pues su intención, puede que sí tenga una intención de ese tipo, si ustedes quieren, si la encuentran está bien. No vamos a decir que ustedes no tienen razón, si es que la encuentran. Jamás haríamos eso, pero sí es la premisa de todo el texto. Es más, es decir, dice casi textualmente, llevar desde la diversidad a la comunidad. Es decir, que sí somos diferentes, pero juntos hacemos una especie de asociación común. Y usan mucho de lo diverso a lo común, ¿no? Lo dicen. Entonces, sí puede ser que tenga como esta noción, ya sabes, por la raíz de la palabra, ¿no? Lo común, comunismo y la chingada. Yo creo que es un poco exagerado como asumirlo. Están haciendo su investigación ellos y descubrieron que todos ellos son marxistas, todos los nuevos creadores de los libros. Yo no lo sé. Si tienen backgrounds, pues sí, alguno creo que es de Venezuela o no sé qué. Uno de ellos es esposo, hermano de mi ex maestra de marxismo. Órale. Tan, tan, tan. Entonces sí tienen eso. O sea, yo entiendo esto es importante, gente. Claro que entendemos su preocupación, si es que no están de acuerdo con eso. Sí, pero en realidad hay que ver si es así. Quizá yo apuntaría más como este sentido de comunitario, comunidad, como justo si lo dijiste, como algo en común. Uh-huh, uh-huh. Bueno, al menos esa fue como mi primera idea cuando leí lo que decía. No tanto así como, comunismo, sino pues sí, como que aquellas características que compartes con otros y que de alguna manera pues sí te permiten una unión, ¿no? Una identificación entre sí. Entonces, pues sí, eso. Ya cuando lo enfocas dentro de un planteamiento teórico como el de la pedagogía de la liberación, pues ya es un poco diferente, ¿no? Pero vamos, eso tampoco es lo mismo a comunismo marxista, o sea, retoma, o sea, sí, la pedagogía de la liberación retoma a Marx, pero también retoma a otros autores que, bueno, quizá me estoy adelantando un poco, pero sí, ¿no? O sea, no es tan, ya con eso nos vamos a volver Venezuela, ¿no? Sí. Eso, no es así. Sí, además, creo que un problema que se entiende en nuestras disciplinas, a veces de la gente externa a nuestras disciplinas, es que piensan que si mencionas a Marx eres marxista. Piensan que si mencionas a Freud eres freudiano. Y lo cierto es que nuestra labor, yo sé que muchos sí lo son, pero nuestra labor es leerlos a todos para saber de todos y poder hacer un video como este en el que no nos vamos a ir a casar con un lado, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa es una parte que la gente no entiende de nuestras disciplinas, pero lo que sí dices muy bien es que la idea de comunidad preexiste al comunismo. Sí, eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería decir. O sea, la comunidad existe antes que el comunismo, gente. O sea, esto es importante. El comunismo sí es en sí un ismo, es una corriente de pensamiento política y social y económica, y váyanse a leer El Capital para que puedan criticarlo. Es mucho texto. Mucho texto. Mucho texto.
el manifiesto comunista, si Ajá. quieren verlo así ya en la práctica. Ajá, entonces pueden irse a ver, porque la recomendación aquí es que ustedes pueden creer en lo que quieran, pero vayan a leerlo para que se den cuenta. Y si ustedes van con un mal ojo y le sacan algo bueno, también está bien, güey. O sea, darse esa libertad. Antes de seguir con esto que es interesante de las ideologías, la otra palabra con la que se enojan los de Vox México, plenaria. A mí también me sorprendió. Sí, a mí Porque también. es una palabra rara. Es curiosa, así no la escuchas demasiado. Ajá. Y entonces, de repente, un vato muy sesudo de azteca, no me acuerdo el nombre, pero pues podemos dejar ahí la cara en el video, que puede aparecer por ahí. El vato, güey, dice plenaria. Y como que el vato hizo esto que voy a hacer en este momento, dude. ¿Ok? Veamos. Le pones tú indicaciones para hacer este ejercicio. Indicación. Actividad 1. Pones tú plenario. Cuando buscan un adjetivo en el diccionario es plenario, pues se pone en el masculino y entonces va a poner plenario, plenaria. Se le llama enunciado. Y el vato dice el vato de TV Azteca, plenaria, que es pleno, que significa que está completo, y que significa que es total, o completo, significa que totalitario. ¿No? Fíjate tú, esa sesudez, güey. Nosotros estudiando cosas que sí, pues sí pueden no servir para mucho, pero que nos ayudan a hacer como esa línea de razonamientos. Y este vato, güey, decidió hacer dos cosas mal. Primero, hacer toda una sucesión casi lógica del significado de una palabra. Pudo haber sido al latín, donde pues plenus es lleno, ¿no? De ahí viene nuestra palabra lleno y la chingada. Pero él dice que como es total, y dice aquí en el diccionario donde recién le googleas, como el ejercicio que estábamos haciendo, gente. Plenario o plenaria, que es total o completo. Y abajo dice, el ejemplo es, comillas, autoridad plenaria. Y entonces el vato dijo, a huevo, güey. Usaron esta palabra porque son totalitaristas. ¿No? Fíjate toda esa asociación de pensamientos, güey. Estúpida. O sea, no que sea estúpido él, sino estúpida su... Si se entiende, ¿no? No quiero yo ofender a nadie. ¿Ok? Pero el vato, la segunda cosa que hizo mal fue ver un centímetro abajo, güey. Donde dice adjetivo, ¿no? Reunión, sesión, que cuenta con la asistencia de todas las personas que forman un grupo. Unos segundos más que hubiera destinado a esto. Que no lo hubiera hecho justamente antes de empezar el programa, sino media hora antes. Pues sí, voy a alcanzar a hacerle. Ah, cabrón. Ay, güey, no, también significa sesión. Y la onda en plenaria, que creo que está mal dicho. En plenaria. Sí, así como claro. Aparte en un libro de primer grado, güey. En plenaria. Sí, yo no. Lo que iba a decir, o sea, yo no entendería ciertas expresiones, eso sí. O sea, pedagógicamente creo que está mal. Porque si un niño de primero de primaria se quedara así como, ¿qué? Y justamente eso, ¿no? De plenaria, así sería así como, güey, ¿qué es eso? Los planetas. Es planetaria. Sí, o sea, está mal usada la palabra pedagógicamente, porque la neta sí la tienes que googlear, ¿no? Pero también el profesor no está, ¿no? A ver, júntense en grupos. Eso dice el profesor, ¿no? A ver, en grupos de 3. Ajá. Comenten. Justo. Grupos de 3 comenten. Entonces sí, y creo que esa es una de las cosas que eso está mal por la forma en que está dicho, pero no es ideológico, güey. No. Sí, no. O sea, algo que menciona AMLO y que por eso yo creo que lo toman los opositores, si lo quieren ver así, o bueno, los críticos a todo esto, es que menciona que busca que estos libros pues apelen a la solidaridad, al trabajo en equipo, que sería como lo contrario a los valores neoliberales que nos han inculcado, ¿no? Que es esto de la individualidad, la competencia. Entonces, creo que si lo entiendes así, pues sí es como que, plenaria, como comunidad, marxismo, en fin. Sí, entonces, sí. Pero creo que es todo discursivo, porque al final, o sea, yo haciendo memoria, pues todo el tiempo nos ponían a hacer trabajos en equipo, o sea, no es... Ajá, lo que cambia es el concepto, ¿no? Exacto. Y es raro, güey. ¿Y sabes por qué es raro? Porque, o sea, estábamos viendo los ejercicios y son los mismos, haz una maqueta en equipo.
Júntate en equipo, ajá. El pinche periódico mural, sí. Hate It. Es lo mismo que tú hacías. Y creo que hace unos meses se dio esta noticia de que iban a quitar los términos neoliberales de los libros de texto. Y creo que es lo que hicieron. Es decir, por eso ahora usan en comunidad, la diversidad, la inclusión, porque ahora están cambiando la forma de verlo. Y está bien y tal, pero creo que fíjense bien, gente, si son de derecha o si tal, o si les gusta mucho criticar. A mí también me gusta criticar lo posmo. Por ejemplo, pensemos también que es un problema de estos libros en el lenguaje incluyente o inclusivo, ¿no? Que también escuché que le dicen el lenguaje inclusive. Supongo que es una manera de burla, ¿no? Porque es la en el que yo particularmente no uso. Yo particularmente no lo creo necesario. Yo particularmente, dude. Porque me gusta la lengua como está, ¿no? Pero habrá quien no. Y no creo que el cambio simbólico sea más importante que el cambio verdadero. Eso es mi percepción. Esa es mi percepción. Pero dicen estos vatos, es que está mal que use términos como plenaria y comunidad en lugar de salón de clases y en voz alta, ¿no? O en el grupo, ¿no? Ya sea para llamar a un equipo, como le llamamos nosotros, o a todo el salón, plenaria o comunidad. Plenaria todos, comunidad tu grupo, ¿no? Ya. Está mal. Deben volver a usar la tal cosa, ¿no? Porque es el lenguaje ideológico y tal. Pero se quejan del lenguaje inclusivo. Haciendo exactamente la misma perra queja, güey. Decir que una palabra es ideológica, ¿no? O que una palabra representa un peso simbólico y por eso no hay que cambiarla, ¿no? Y dicen, no. Es que mejor usen salón de clases para que no suene comunista. O sea, se están peleando los dos bandos por lo pinche mismo. Ya, sí. Una palabra. Por el peso de la palabra. Ajá. En términos simbólicos. Ajá. Y yo creo que para rematar esto es que esta onda que les decía de que busca que sea un pensamiento ya más de sociedad, más de comprensión y sí más inclusivo, que a muchos pues arruina películas en el cine, dicen la inclusión, y creo que en algunos casos tiene razón, pero lo cierto es que estos lo dice desde el principio, ¿no? Y creo que en la presentación de los libros de nuestros saberes, me parece, empieza con una frase de García Lorca hablando mucho de esto, de que no solo de pan vive el hombre y que él solo quiere medio pan y un libro, ¿no? Entonces, comer es importante, pero también es importante saber. Y eso les choca un poco en este discurso. No sé tú qué pienses, pero en un punto dice, no eres especial. No lo dice así, ¿no? Pero dice, recuerda que la idea no es saber mucho para sentirte especial, ¿no? Sino que todos somos iguales. Y es un mensaje positivo y un mensaje negativo. Positivo, decir, güey, no te creas mucho, güey, como les pasa a mucha gente. Ustedes saben quiénes son. Que creen que saben 2, 3 cosas y se sienten una riata, güey, así, ¿no? Sí. Y el otro, que sería digamos, la otra parte es preguntarse, ¿sí no queremos saber mucho? Porque si no, ¿para qué vengo a la escuela? Claro. ¿No? Sí, creo que a partir de eso es que surgió como esta parte de que quizá basándonos en lo que enseña el libro, los niños y las niñas puedan tener una educación deficiente y que no salgan preparados para la vida, ¿no? O sea, pero bueno, escuchando algunas críticas mencionan específicamente no la vida, sino el trabajo, el mundo laboral. Entonces, de hecho, una que escuché, una persona mencionó que no estaríamos llegando a los estándares internacionales marcados, por ejemplo, por esta organización, bueno, por la OSD. Entonces, pues sí, creo que es un poco apuntando a eso. Que yo no creo que sea como que se esté enseñando menos. Creo que se está apuntando quizá hacia, como decías, ¿no? O sea, el pensamiento quizás crítico, pero quizá no a través de la matemática, ¿puede ser? Sí, porque lo otro que decían es que, ¿y las matemáticas? Que yo revisé el libro de quinto y el de sexto, y
Es importante decir esto, revisé esos 2 grupos porque yo impartí clases de esos 2 grupos, conozco un poco las edades en las que están ahí, me ha tocado trabajar con ellos, por eso revisé esos con más soltura. Y sí vi matemáticas, o sea, sí tiene matemáticas, sí no es el enfoque ahora. Cuando yo estaba en la escuela sí, tienes que aprender matemáticas, es lo más importante, y ahora no es el enfoque. ¿Eso va a cambiar la estructura mental de las personas? Puede ser. Habrá que ver si de todos modos estaba funcionando, porque yo no me acuerdo nada de lo que vi en matemáticas. La otra cosa que te iba a preguntar es, ¿y si estamos llegando a los estándares con el programa anterior? No, o sea, de hecho no, para nada. Y creo que algo que justamente recalca mucho este tipo de organizaciones internacionales es la parte de la desigualdad, ¿no? Que es como el principal problema que hay que atacar para dar respuesta al problema educativo. Uh-huh. Y el cambiar, hacer este tipo de cambios en los libros de la SEP no creo que realmente empeore la situación, porque pues no va por ahí. Es que también, o sea, la situación es en realidad, sabemos, y nosotros hemos dicho en muchos episodios de todas nuestras secciones, que el sistema educativo es un problema. Uh-huh. Cambiar los libros ni siquiera es nada más, digamos, la punta del iceberg de lo que está mal en el sistema educativo, ¿no? Sí, no. O sea, los profesores no están capacitados. Cuando los están capacitando, los matan, ¿no? O sea, como que no estamos viendo el verdadero problema. Y leyendo este libro el que se llama Un libro sin recetas, que es para los profesores. En este libro es donde está este texto donde se menciona a Paulo Freire. En este texto se les dice a los profesores que ellos deben saber qué hay que enseñar y que el profesor sabe qué es lo mejor para enseñar según el grado en el que está, ¿ok? Eso me vas a preguntar, o sea, tú me das este manual en el que tienes un montón de ideología de género, ahí yo sí debo decir y sí debo ser muy insistente en que ese libro, el que es para el profesor, sí contiene mucha información que puede ser tachada de ideología de género y sí puede ser como nombrada antipatriarcal, ¿no? Que, o sea, si somos sinceros, pues si lo patriarcal es como se dice, es un problema, ¿no? Uh-huh. O sea, digámoslo, ¿no? Sí. Pero sí vienen muchas cosas de ideología de género, o en el sentido más de hablando de violencia de género. Entonces sí tiene estas cosas de género y tal, pero le dice al profesor, pero tú sabes qué enseñar, ¿no? Le dice un poquito así como tú sabes, no más que entiende, que es creo que lo que dice en esta introducción de Paulo Freire, que si quieres vamos un poquito para allá. Paulo Freire dice que la educación tiene una función, y es una función política, ¿no? Y necesitamos cambiar la realidad, ¿no? Tú sabes, pero esto es, y lo dicen así, y a mí me parece un poco extraño, esto es una revolución. Es decir, estamos hablando de que están planteando una revolución educativa. Ese libro, que es el que están asomándose todos para criticar, es el libro que van a usar los profesores. Ahora, por un lado, sí están planteándolo como una revolución o un cambio de esta realidad educativa y escolar, así lo dice el texto, y sí lo dicen como muy así, como muy, estamos cambiando, güey, esta es la revolución, güey, y cuando conjugas eso, texto, porque creo que algunos esperaban que llegáramos a esta parte, cuando conjuga el texto, el libro de texto con la premisa que tienen que tener los profesores, sí se siente como una especie como de, si lo juntas, puede ser que sí haya algo ahí, pero solo por el uso de las palabras que están haciendo. Ahora, las palabras pesan, ya habíamos dicho, ¿no? O la gente piensa que las palabras pesan. Pero ¿quién es este Paulo Freire y qué quiere? Porque ya se murió. ¿No? Una de las críticas que hacen, por ejemplo, es que es una pedagogía arcaica. Una pedagogía de hace mucho tiempo y que sirve para otro lugar, no para México. Sí, recalcan mucho de que no, es que era pues un modelo educativo de los 60s y que ya no funciona, ya no opera para este nuevo mundo. Uh-huh. Y creo que, o sea, sí, tal cual menciona la palabra revolución, pero
pues existen revoluciones científicas, ¿no? Existen rupturas en el conocimiento, o sea, creo que en este sentido, pues sí la pedagogía de la liberación, pues sí es o sea, sí apela justamente a esta revolución, pero entendiéndose, me parece, como una ruptura entre esta idea que tenemos de la educación bancaria, ¿le llaman? Educación bancaria. Que se explica a través de pues esta figura del profesor, del docente, entendida como pues esta máxima, ¿no? O sea, que el profesor está en esta posición superior al alumnado y que llega al salón de clases, al aula, y tal cual te dice lo que sabe y tú simplemente lo guardas en tu mente así como... O sea, como que tal cual sale de su boca y lo metes en su cerebro, ¿no? Pero ni siquiera hay como este proceso de entendimiento, de procesar la información, de cuestionarse, de encontrarle un sentido a la información que está recibiendo. Entonces, pues justamente se vuelve un sinsentido, porque estás simplemente guardando información que ni siquiera sabes por qué la estás recibiendo, ni sabes para qué te puede servir. Entonces, al final, pues se vuelve un poco este video de Pink Floyd, de Another Brick in the Wall, ¿no? No, poems no less. Poems, everybody! Absolute rubbish, laddies! Pues sí, se vuelve algo que no te sirve. Entonces, pues esa idea es la que se busca romper, que se busca cambiar, revolucionar a partir de este otro modelo en el cual pues el aprendizaje se va construyendo de manera conjunta, sin esta figura autoritaria que simplemente te dice que debes de saber. Y sobre todo creo yo que una parte importante es la cuestión de la experiencia, que de hecho hay un autor que lo desarrolla, que es John Dewey. Pues sí, es esto, ¿no? De a través de la experiencia tú vas a ir aprendiendo. Pues lo que dices, ¿no? De que si pones la mano en el fuego te vas a quemar y la próxima vez que veas fuego no vas a meter tu manota. Entonces, espero. Entonces, bueno, justamente es eso. Y creo que algo que sí vimos revisando un poco los libros es que sí busca mucho ser esto, ¿no? O sea, como que más bien llevar como al alumnado a experimentar lo aprendido quizá o lo revisado en el texto a partir de una actividad con otros, ¿no? Y eso me parece realmente valioso. O sea, sí, al menos yo, por ejemplo, sí soy mucho de experiencia. O sea, si no lo estoy viviendo, si no estoy ahí, pues como que fácilmente se me olvida. Entonces, bueno, sí es todo un modelo que justamente no solo es, marxismo, revolución del proletariado, sino más bien es todo un andamiaje teórico en el cual pues sí se basa en la experiencia, pero también en el humanismo, incluso un poco de existencialismo, podría decir. Entonces, sí, creo que es un poco reduccionista decir como que, pedagogía de la liberación, comunismo, ¿no? Creo que no va por ahí. Y sí es cambiar un poco esta lógica de lo que entendemos como educación. Sí. Que creo yo que eso no tiene fecha de caducidad, porque pues al final algo que sí busca desarrollar es justo esta capacidad y esta habilidad de criterio propio, ¿no? O sea, que justo a través de la experiencia tú puedas tener las herramientas necesarias para discernir entre, pues, una decisión, ¿no? Entre si hacerlo, no hacerlo, ir por acá, ir por allá, en fin. Sí, o sea, aquí hemos dicho que no podemos decir ciertamente, a menos que sea una mentira total, que algo está totalmente superado, ¿no? Siempre hay que voltear a ver qué podemos rescatar de lo anterior. No sé si haya sido el caso en estos libros, pero sí, es otra cosa. Eso es aparte. Pero en esta pensar, nada más reducir, como dices, a esta pedagogía a algo totalmente marxista y marxiano. Ya no, es que ese es el problema, güey. ¿Queremos criticar algo? Hay que leerlo, hay que revisarlo. Al menos irte a la página de Wikipedia, ¿sí? Y ver si sí es cierto, güey. Wikipedia no te va a decir mucho en muchos casos.
Pero si tienes la suerte de saber buscar libros, que no es nuestro caso, por suerte tenemos a Ámbar que nos consigue todos los libros, porque si no, no, o sea, si tienes esa habilidad, debes irte a buscar los libros, debes saber que esa es una de las razones por las cuales yo estoy un poco en desacuerdo, que no significa que no esté de acuerdo con la parte buena de estos libros, como hablamos del sentido crítico. Por ejemplo, es un programa es un canal de buscar el pensamiento crítico, ¿no? De buscar pensar por nuestras propias experiencias y a partir de nuestras experiencias llegar a algún lado, ¿no? Justo como esta idea de liberación del sentido común, ¿no? Y creo que eliminar toda una teoría que busca todo eso solo porque cita Marx, ¿no? Y es un poco, dude, ¿no? Entonces es como no entenderlo del todo. Entonces, por un lado, me parece que sí es importante reforzar los conocimientos básicos que una persona de 7 ¿a qué edad sales de la secundaria? A los 14, 15, debe tener, es decir, reforzar esos conocimientos, pero sí dejar esta parte en donde un morro de 10 años va a ver a una persona trans y no va a sonar pues incómodo para la persona, no va a decir algo que puede tachar en la ignorancia de un niño o en la mejor inocencia de un niño, que el papá no va a saber cómo mitigar, saber que existen estas otras realidades, saber que existe gente de distinto color de piel, saber que existe gente que habla otras lenguas en México, ¿no? Saber que hay gente que se dedica a hacer ciertas cosas y conocer su cuerpo, que eso es otra cosa que a la gente le asusta, que sus hijos conozcan su cuerpo. Sí, siendo que hay unos altos índices de abuso sexual infantil, ¿no? Creo que eso es... Sí, nada más chequen, yo cuando estuve preparando una investigación sobre la violación, me encontré que muchos adolescentes o niños que habían sufrido estos casos no sabían qué estaba pasando. O sea, no sabían por qué, qué hacían estas partes del cuerpo, para qué eran tal. Naturalmente, que lo hablamos antes los 4 lo hablamos tras de cámaras y decíamos, hay que ser cuidadosos, es decir, no le enseñes a un niño a masturbarse, ¿no? Enséñale qué hace el cuerpo, ¿no? No enseñes a un niño no le des la sensación al niño de necesidad de buscar a la niña si es que te preocupa la precocidad, por ejemplo. Pero sí enséñale qué hace cada parte del cuerpo, cómo funciona, por qué a la niña le va a... Porque uno de los textos es acerca de la menstruación, también lo revisé. La menstruación en el mundo, creo que se llama. Y, pero como un niño hombre de 6º grado tiene que estarse enterando de estas. No, sí tiene que estarse enterando de esas cosas para que tenga el sentido común, esta vez en el sentido común como de conocimiento, de decirle a la niña, oye, creo que te manchaste, Sí. ¿Quieres ir con la dirección o algo? Como estas cosas que son simples de interacción humana, que no me enseñaron a mí en el libro de texto de la época que me tocó, y no voy a decir cuál es, dude. No, o sea, yo recuerdo bien que nos separaban, ¿no? O sea, para hablar justamente de estas cosas así, los niños para allá, las niñas en el otro salón, porque vamos a hablar de menstruación. Entonces, pues sí, ocurría un accidente y los niños se sacaban muchísimo de onda. De por sí es una situación sumamente vergonzosa y que el resto de los niños no supieran bien de qué se trataba, que se burlaran, o sea, sí es algo que lo hace todavía más incómodo, ¿no? Entonces creo que justamente al hablar de esto en un libro de texto, pues va a permitir que, pues sí, sea más natural, que sea más cotidiano, ¿no? Sí. Sí, esas cosas del día, güey. Yo creo que la escuela sí debería enseñarnos más cosas del día, cosas de lo común. Las repercusiones que creo que sí lo están haciendo y que creo que choca con otra parte del texto que no me gustó, pero que esta parte la hacen bien, que es llevar cada uno de los conceptos, porque casi son libros de conceptos. Bueno, un concepto, explicación, imagen, y un ejercicio que puedes hacer en familia. Una de las cosas es, no todo el mundo tiene una familia que tiene tiempo para hacer esos ejercicios, así que es un poco
exclusivo en ese sentido, y no todo el mundo tiene internet para andar buscando, o celular para andar buscando la información. Pero bueno, sí enseñan estas cosas desde el día, pero yo no vi lo que yo aprendí en ciencias naturales en quinto, por ejemplo. O sea, creo que lo ideal sería mediar, en lugar de darle mucho más peso, y que sí, que todos sean, naturalmente que lo que buscamos, que todo el mundo sea un humano más o menos responsable, un humano empático, un humano que defiende al otro, pero tampoco que sea un estúpido. Sí, siento que hay muchas cosas que a mí tampoco me gustaron en ese sentido, porque creo que en sí estos conceptos que mencionas, siento que dan una breve explicación y pasan al siguiente. Breve explicación. O sea, sí siento que podrían hilar un poco más fino como esta descripción y como que profundizar un poco más. O sea, eso sí me parece que es un poco superficial en algunas cosas. Y sí, también creo que, como dijimos, pedagógicamente, yo no soy pedagoga, ¿no? Pero leyendo el texto y recordando un poco como, bueno, mi experiencia en primaria, sí hay muchas cosas que yo no entendería, que ya siendo adulta entiendo que buscan justamente pues este sentido común, como criterio quizá, pero pues, o sea, fuera de eso sí es como que, bueno, y que hay de la tundra y la selva. O sea, Sí, es cierto, o sea, que hay de lo natural, que tampoco hay mucho esto yo siento, de cultura general, como que, o sea, sí hay, pero no tanto. Me gusta que el libro siempre empiece con lo de artes y literatura y tal, que es como lo más suave, lo más de observación. Humanista. Y unos últimos 2 comentarios que sí tengo. Primero, siento que no apoya a todos los tipos de aprendizaje. Siento que hace mucho insiste mucho en lo de la comunidad. Y yo batallaba muchísimo para hacer equipos, güey. Lo de hacerlo todo el grupo, o sea, leyéndolo entre todos, como dicen aquí, en plenaria, eso lo podía hacer. Pero escoger un grupo era así como... No, si no me invitaban a mí al equipo, yo no entraba, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, eso que me parece. Y lo otro, para las personas a las que no les gustó Barbie, por ejemplo, yo no la he visto ni la voy a ver, pero a los vatos a los que nos gustó Barbie, esto tampoco les va a gustar. A la gente que no le gustó Barbie, esto tampoco les va a gustar. Y es esto. En los libros de cuentos, bueno, en lo que se llaman Nuestras Lenguas, creo. Ambas lenguas o nuestras lenguas. Generalmente, las historias, y en los 3 o 4 grados que leí, las historias, los modelos a seguir, los logros, están siempre ligados a la idea de que el héroe o el que logra es mujer. Es decir, hay poco espacio para que el niño se sienta empático y ganador. Incluso se habla del Día de la Niña, quienes son deportistas destacadas mexicanas, las niñas pueden cambiar el mundo, y sí está bien, pero estos niños que están estudiando ahorita no saben, que ellos todavía no se han dado cuenta que todo lo anterior ha sido patriarcal, entonces ellos no tienen la culpa, y lo que pienso es, si no les das modelos a seguir, a ellos también, entonces lo que está haciendo nada más es voltear las cosas. Porque tu idea de educar para cambiar sería hacer que tuviéramos igualdad, hacer que niños y niñas tuvieran las mismas cantidades de modelos. Yo me acuerdo que en el libro que a mí me tocó de lecturas, que a mí me tocaban de lecturas los de diferentes grados, siempre era un niño. Siempre el niño era el héroe, o era un personaje masculino al que le pasaba algo, ¿no? Excepto la niña esta que te digo que inventó una nueva palabra y la andaba buscando por todos lados porque no sabía qué significaba, ¿no? ¿Qué es palitoche? Bueno, excepto esta niña. Pero el resto eran niños. Y ahora está pasando al revés. Entonces, no se trata de que borremos la idea de que el hombre logra cosas solo porque existe un precedente histórico que ha dicho que los hombres han logrado cosas, porque estos niños no saben que los hombres son los que han logrado cosas. En todo caso, si es que la ideología que se ha visto antes, que esta nueva ha funcionado, va a funcionar otra vez y va a volver al hombre débil. Es lo que pareciera que están planteando, no poniendo héroes, hombres o modelos a seguir, hombres, que debe haber alguno, O sea, tampoco pude leerlo todo, ¿no? Ojalá, pero lo que yo vi,
sí le dan mucho más peso a la idea de que la mujer logra cosas, pero estos niños no saben que los hombres son los que han hecho las cosas antes, como para que piensen, bueno, ahora les toca a ellas. ¿Sí me explico? Uh-huh. No sé si me explico, gente, pero sí, eso no le va a gustar a mis compas que no les gustó Barbie, ¿no? Entonces, también está para reflexionarlo, ¿no? Sí, yo iba a decir, hablando de esta parte de las familias, el tipo de familias y tal, creo que sí es importante que exista representación de todas las realidades, o sea, bueno, de la mayoría de las realidades al menos, en estos libros, porque bueno, pensando en los tipos de familias, algo que yo mencioné en mi video de las madres solteras y de los padres deudores, es que en mi caso, yo recuerdo mucho que a mí me apenaba mucho y me dolía incluso cuando había como que hacer dibujos de las familias o cuando había clases abiertas y que no llegaba tu papá, ¿no? Y yo nada más dibujaba a mi mamá así como que, ay, que todo el mundo me decía así como que, güey, eso está raro, ¿no? Y sí sentía como cierta discriminación, la verdad. Creo que le va a evitar muchos momentos como los que yo vivía a muchas niñas y niños actualmente. Y creo que por eso es importante que se enseñe en los grados más bajos, en el primero y en segundo, que existen otras realidades, que existen otras familias, sobre todo para que el niño no se sienta, porque si estas nuevas sociedades o estas nuevas ideologías también quieren acabar con el bullying, una forma de hacerlo es mostrando que hay realidades donde un niño puede no tener un papá, o puede no tener una mamá, o puede tener dos papás, ¿no? O puede tener dos mamás, o puede, no sé, su papá ser un furry o algo así. Entonces, no, o sea, yo voy a seguir haciendo chistes respecto a muchas cosas, pero siempre voy a preferir que un niño crezca no discriminado porque alguien tomó una decisión y no fue él, ¿no? Y bueno, antes de cerrar con el video, sí me gustaría mencionar que el comunismo, como lo entiende Marx, tal cual, o sea, sí se debe de entender bajo un sistema político y sobre todo económico en el cual se da, pues sí, una lucha de clases, pero que se hace como a partir de diferentes etapas, ¿no? Estadios, si lo queremos ver así, en el cual, pues sí, el primero es donde está el capitalismo. Después la clase obrera, el proletariado, ya siendo conscientes de sí mismos, derrocan el Estado existente, ellos suben al poder y toman la propiedad privada y el capital, ¿no? Los medios de producción. Entonces, pues bueno, tal cual digamos que el comunismo sería esta última etapa en el cual se logra esta revolución tal cual o este cambio. Entonces, pues sí, eso es comunismo, no que exista la palabra comunidad en un texto. Sí, o sea, primero que nada, claridad. Sí. Claridad. O sea, existen pasos, y eso es una idea mucho más, todavía más compleja que eso, ¿no? Es la idea de una vuelta completa, por eso era necesaria la revolución. La revolución y por eso del proletariado en específico, ¿no? Que era la que el proletariado iba a ser su propio vengador, ¿no? Y también algo último que quería decir es que sí ha sido un tema muy, muy grande, muy amplio de discusión. O sea, sí en Twitter todos se volvieron especialistas en educación, sí, en pedagogía y en demás cosas. Y en comunismo. En comunismo. Pero sí quisiera decir que sí ha habido como una propagación de fake news o de desinformación, en la cual se ha dicho, por ejemplo, que se publicó en estos libros una foto de la marcha FIFI, cuando no es cierto. O sea, no, eso creo que es de otro texto de la SEP de Puebla de años previos. Entonces, pues no es que exista tal cual en estos libros. También que había una ilustración de desnudos y también eso no es cierto. También el Reforma mencionó que hay una actividad en la cual los niños deben de hacer una maqueta y la deben de masturbar. Y no, o sea, sí. Ya hicimos la maqueta, ¿no? Ya hicimos la maqueta, ya nos salió muy bien. Nos salía bien, sí. Y sí saca cosas por la punta. Pero no tienes que masturbar. No. Sí, no, o sea, creo que ahí sí hay precisiones importantes que sí se toman. Cosas de lenguaje, ¿no? Ajá.
y hay que tener mucho cuidado con ello. Y yo sugeriría, así como usuaria del internet, tener cuidado con eso. Yo sugiero revisar los hilos que saca esta cuenta de Twitter que se llama El Sabueso, que justamente se dedica a verificar estas notas y decir qué es cierto, qué no es cierto y esas cosas. Sí, y de nuevo, de verdad, ver todas las partes, y si en realidad quieren hablar de algo, vayan a revisar el texto y revisen todas las partes y revisen quién le está dando la información y qué es lo que nosotros hicimos acá, que fue ir a ver esa maqueta, ir a ver esos textos, ir a ver el cuento de los niños que hablan otra lengua. Fuimos a ver todo eso para poder ver si sí es cierto. Y sí hubo cosas que no nos gustaron, hubo cosas que aplaudimos también. No se trata nada más de hacerle caso a su cuenta favorita de Twitter, sino ir a ver varias y saber quién está bien. Y no está mal que se informen por Twitter, pero vean con quién. Eso. Y ver todos los puntos de vista. Eso, ver todos los puntos de vista. Aquí hay dos muy contrarios. Ustedes no saben, pero sí somos muy, muy contrarios, la verdad. La verdad. Muy. Con mayúsculas. Ajá, sí, no. O sea, yo solo me visto de rojo. Eso. Sí. Pero bueno, estaría buenísimo que nos compartieran ustedes qué piensan, sus perspectivas, si están de acuerdo con algún punto que dijimos o están en total desacuerdo, se vale. Gracias si llegaron hasta acá. Y pues también muchas gracias a Isma que nos compartió su sugerencia y su inquietud. Y pues nada, muchas gracias. Y que creó este espacio. Sí, lo fundó. Sí, porque queríamos hablar los dos del tema. Sí. Y salió. Y salió. Ajá. Sí, y pues bueno, muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Ámbar, detrás de cámaras. En los controles. En los controles. Y gracias a ustedes. Nos vemos pronto en este nuevo espacio. Adiós. Adiós.